Día Mundial del Reencuentro. Mi nombre es Yesenia Villegas. Antes de conocer la Iglesia Universal, yo crecí en una familia destruida, básicamente. Había muchos problemas, muchos pleitos. En mi familia había alcoholismo por parte de mi papá. Habían golpes, violencia doméstica. Yo y mis hermanos crecimos en todo esto y crecimos con miedo. Llegó un punto entonces donde mi mamá ella fue invitada por una persona de la Iglesia Universal. Así es como nosotros conocemos de ella. Empezamos a ir en familia. Yo sí empecé a mirar cambios en mi papá principalmente. Pues. Entonces él dejó de tomar, se alejó de todo eso. Pero no sé por qué los dos dejaron de asistir. Y como yo todavía estaba chica, entonces si ya no, ellos iban, yo tampoco, ya no tenía quien me llevara. Entonces así me alejé de la iglesia. Yo también cuando ellos se alejaron. Cuando ellos se alejaron, las peleas continuaban en la casa. Yo a los 15 años conozco una persona, me involucro con él. Yo lo que quería es como una salida del infierno que estaba viviendo en mi casa. Yo pensé que las cosas serían diferentes, mas no fue así. Fue igual o hasta peor lo que viví con mi familia. Y yo salgo embarazada, tengo mi niño y ya llega un punto que ya no quería estar con él porque eran muchos maltratos. Llega un punto que me canso de todo esto porque yo le decía que yo no quería estar con él. Más él me decía que si no estaba con él no iba a estar con nadie, me amenazaba. Y como yo era joven, yo no quería regresar con mis papás, entonces me aguanté lo más que pude hasta que llegó un momento que yo no pude más. Sí conocí a otra persona. Bueno, se puede decir que lo engañé porque aún estaba con él, más yo no quería. Entonces él se dio cuenta, me golpeó y fue de verdad un milagro de Dios que aún está aquí. Lo echaron en la cárcel, fue encarcelado. Después de ahí yo tengo que regresar con mis padres pero más yo ya tenía mi niño. Entonces regreso con ellos y seguía lo mismo en la casa de mis padres. Empecé a salir con muchachos, empecé a salir a fiestas. No cuidaba de mi niño como tenía que cuidar. Todo esto fue creando un infierno también dentro de mí. Porque aún yo saliendo a fiestas y todo esto, aún seguía vacía dentro de mí. Cuando me sentía así es cuando regresaba a la iglesia, porque yo me acordaba de ese lugar, que cuando estaba chica había algo diferente. Entonces fue cuando regresé a la Iglesia Universal, cuando me sentía así. Aún así, regresaba y me iba, porque aún no quería dejar de hacer las cosas que estaba haciendo, más yo sabía que me sentía bien cuando iba a la iglesia. Así estuve por varios años hasta que conocí a una persona. Yo vi algo diferente porque nosotros al comenzar nuestra relación dijimos no va a haber mentiras. Eso ya como que lo hacía diferente de todas las personas que había conocido antes. Ahora había cambiado yo, ahora yo era la que era mala con él. Tuvimos a nuestro primer niño y sin darme cuenta yo también empecé a crear como un infierno en mi casa. Yo lo maltrataba, era mala con él, le contestaba. Yo le decía malas palabras, no confiaba en él. Cuando ya vivíamos juntos, una persona de la Iglesia Universal, cuando yo estaba pasando todo esto, que literalmente tocó a mi puerta, se acordó de mí y me invitó para la iglesia. Y fue cuando retomé la vida con Dios. Y esta vez fue diferente porque esta vez yo no estaba yendo más porque Dios hicieron un milagro en la situación que yo estaba viviendo, más
que hubiera un cambio dentro de mí, porque era yo. Era yo la que estaba fallando esta vez. Y de esta vez me quedé porque me he quedado en la iglesia. Desde entonces, porque yo sé que el Señor Jesús es la única salvación. Es el único camino. Yo sé que aquí es donde yo tengo paz, donde hay felicidad por fin en mi matrimonio. En esta vez que regresé a la iglesia, yo me sentí que tuve un reencuentro con Dios. Me sentí que Él me tomó, me abrazó así como estaba y me dio otra oportunidad. Y ahora soy feliz, verdaderamente feliz. Gracias a Dios.